respecto, ¿viste? La corrección política claro. se está convirtiendo en una dictadura. ¿Sí? Estamos viviendo bajo la dictadura de la corrección política, y eso abarca no solo al ámbito del periodismo, ¿no? Abarca a todos los espectros de la sociedad. Entonces, yo creo que tanto en las redes como en este caso, en este programa, un poco de incorrección política garpa, en el sentido de que la gente necesita, se ve representada, fielmente representada, porque es lo que tú decís, ¿no? Toda la vida se puteó. Exacto. Tanto a los periodistas como a los políticos. Sí. Y poder expresarlo sin ningún tipo de tapujo o compromiso, ya sea al político contra el que, que es tu enemigo o que considerás que es lo peor, o al mismo político que tú vas a votar, poder hacerlo con libertad para mí es un privilegio, y creo que es parte del ejercicio de la libertad de expresión en su más clara y pura acepción, ¿no? Sí. Libertad de pensamiento, libertad de expresión, tiene que existir. Pero comprendo también que en el ámbito del periodismo no se le puede pedir muchas veces a quienes cobran un sueldo y trabajan en una empresa periodística que hagan lo que les puede costar justamente perder el laburo, el sustento de su familia, absolutamente. Además. Entonces, yo en general, cuando hago una crítica al periodismo, me centro sobre todo en el periodismo militante, me centro en los periodistas que de alguna manera están currando sobre todo en la órbita del Estado, que son muchos. Alrededor de 1000 periodistas hoy por hoy en Uruguay trabajan en empresas estatales y hacen periodismo, y tienen aparte de doble y triple contrato, ¿no? Porque trabajan de pronto yo qué sé, en Televisión Nacional, y tienen un curro en algún ministerio, asesoran a algún ministro. Es increíble, ¿no? Y entonces levantan, hay periodistas que levantan 3-4 gambas por mes, ¿no? Y lo que están haciendo no es periodismo, ¿no? Es absolutamente lo contrario al periodismo, que es publicidad. Claro. Son oficialistas, son periodistas militantes, y está lleno. Después están los otros, ¿no? Los que hacen periodismo militante por cornudos nomás, de pura guampa, y también les garpan el sueldo, y bueno, está. Y eso sí, a mí me genera muchísimo... O se le abren puertas, digamos. Muchísimo rechazo, claro, porque eso garpa, claro, ¿no? La corrección política garpa. Estamos viviendo bajo esa égida, por lo tanto, bueno, seguimos la corriente. Eso a mí me genera... mucho rechazo, asco, y en realidad cuando hago críticas al periodismo en general me centro en eso, no en el laburante que de alguna manera, yo qué sé, yo te doy un ejemplo, yo hago una serie en Facebook que se llama 15 Primaveras. Sí. Esas 15 primaveras en general las guionan periodistas, y periodistas que trabajan en medios de comunicación y que tienen que poner cuando en los créditos otro nombre, seudónimo porque los compromete, porque a ver. Bueno, pero eso que acabas de decir es importante para la gente que está escuchando del otro lado, que a veces tenés los rebeldes que dicen, o mi situación económica me da para hacer periodismo independiente y me la juego, o no me da, pero soy un loco que me enfrenta a lo que sea y ya está. Y está el que quiere lucrar y el que quiere hacer un mango y hace esas cosas. Por un lado cumple con los mandatos de su medio para el cual trabaja, y por el otro también genera información relevante para la población bajo un seudónimo. Es increíble que tenga que pasar eso. Es absolutamente increíble, pero bueno, son los tiempos que vivimos, justamente por eso cuando estoy de acuerdo con la calle, no hay democracia. Hay una dictadura. Bueno, de hecho se vienen dando cosas de hegemonía cultural de la izquierda. Quiero que me digas, antes de ir a la pausa, porque estoy bichando el reloj, viste que se va rápido. Se va. ¿Cómo ves el tipo de estrategia, la instrumentación? Yo he dicho que muchos movimientos minoritarios de la población están siendo instrumentados, en este caso por la izquierda, para, por ejemplo, los movimientos, lo que pasó con la ley trans, lo que pasó con los movimientos LGTB, con los movimientos canábicos, afrodescendientes. ¿Cómo ves, cómo analizás, o en síntesis,
el tema cultural con la política y la adhesión, ¿no?, del pueblo, digamos. Es muy difícil sintetizarlo. Yo estoy haciendo un taller sobre eso que dura 2 meses. Es decir, bien. Entonces, sintetizarlo es muy difícil, pero sí te podría resumir que en definitiva hay un discurso, un discurso políticamente correcto que surge del ámbito de la sociedad, y que la izquierda lo que hace es adoptarlo y transformarlo en plataforma política, ¿no? Entonces el resto de la sociedad no puede contravenir ese discurso porque queda mal. Vos no podés ir contra los negros. Los derechos, claro, los quita derechos. Exacto, pero lo que hace la izquierda es cooptar y meter para dentro del Estado, meter para la órbita del Estado, ¿no? Lo que en definitiva termina creando una oficina para el cannabis, una oficina para los negros, para los afrodescendientes, una oficina para los gays, una oficina para las feministas, una oficina para, yo qué sé, los que creen que son gallos lesbianos, ¿viste? Porque acá el tema es también el relativismo, ¿no? Que es lo que en definitiva mueve estos discursos, que es que podés ser cualquier cosa, ¿no? Hoy en día podés reivindicar y ser lo que sea, y está bien visto, porque bueno, en definitiva, de eso se trata, y después el relativismo cultural, ¿no? Tu reivindicación termina siendo ley. Esto es una mesa o es un micrófono sobre lo que está pasando. Y ahí debatimos. Porque vos lo percibís como un micrófono y yo como una mesa, ahí estamos. Es parte del discurso de la nueva izquierda, ¿no? Es decir, el relativismo cultural, el relativismo político de absolutamente todo, ¿no? Que a través de yo lo he repetido muchas veces, a través de la ventana de Overton pasa a legalizar cualquier cosa. Lo que antes nos parecía que era algo atroz, quizás termine en ley y se termine convirtiendo en algo natural. Ponía en la ventana de Overton el tema del canibalismo, ¿no? Como de uno horrorizarse de, no, ¿cómo vamos a comer carne humana? Termina convirtiéndose en ley y uno termina diciendo, después de todo el proceso que te venden y demás, está bien, si quiere comer carne humana tiene su derecho de comer carne humana. Si quieren ser pedófilos pueden llegar a claro, ser. Y está bien. Hacia ahí vamos, ¿no? Es decir, el relativismo es moral también, claro, ¿no? Entonces, yo qué sé, todo se valida bajo ese discurso, ¿no? Que es en realidad una construcción, un relato. Es decir, que es el mismo relato de el derecho humanismo selectivo, te faltó entre esa larga lista de... Porque además se crean esas cosas y se crean nuevas carreras, especialistas en eso, ¿no? No, carreras, laburos, curros, ONGs, todo para dentro del Estado, todo viviendo de la teta del Estado. O sea, si lo podemos sintetizar, se crea algo que sale de lo relativo, se crea, se instala, y luego se genera todo un aparato. Exacto. Que pasa a formar parte del Estado, de la hegemonía, y el Estado es el ejercicio, o sea, la instancia final cuando llega el Estado, ¿no? Pero todo eso pasa a ser políticamente correcto, aceptado, el discurso dominante, que si vos vas contra ese discurso está mal, es el deber ser, lo que tenés que ser, lo que está bien visto que seas, y eso es lo que es la plataforma que genera el hecho de que cuando la izquierda, por ejemplo, llega al poder, ya tiene todo el caldo cocinado, ¿no? Es decir, lo que entran son los fideos, ¿no? Pero el caldo ya estaba servido hacía rato. Por eso también es muy peligroso para quien venga luego, quien gane las elecciones, que bueno pueda tener acomodar un poco un control sobre el discurso. No hablo de censurar ni de reprimir, sino de generar un contrarrelato y de educar a la gente, ¿no? Es decir, estamos viendo burradas cometidas, ya te digo, dentro de la órbita del Estado, y estamos avalando atropellos a las libertades individuales en pos de las supuestas libertades de las minorías, ¿no? Entonces, sí, que logre tener el equilibrio el que venga de que ni las mayorías aplasten los derechos de las minorías, ni que las minorías impongan derechos a la mayoría. Exacto, creo que eso es muy difícil. El tema acá, lo central es la libertad individual, ¿no? Es decir, lo que hay que preservar es la libertad individual, y eso es lo primero de todo, ¿no? Y es lo que hoy
está más mancillado y avasallado por parte el hecho de ser libertario es eso, ¿no? Las libertades individuales antes que lo colectivo, digamos. Sí, es ser liberal. Liberal. En realidad, ¿no? Que es la garantía primera de la concepción liberal ¿no? de la política, básicamente. Tenemos que ir a una pausa. Vamos a el laburo, más allá de lo que obviamente nos contaste sobre tu visión sobre la izquierda y demás. ¿Cuándo arrancaste o cuándo te hiciste de un material para decir, bueno, arranco una punta de investigación con lo que es la historia de los Tupamaros? Yo trabajé en Brecha muchos años, donde tuve un vínculo bastante conflictivo con mis editores, porque de alguna manera, si bien Brecha en ese momento todavía los quedaban sobrevivientes de la vieja marcha de Quijano como editores, esa generación de recambio intermedia, digamos, ya no tenía la misma filosofía de trabajo y se empezó a complicar para escribir de alguna manera con independencia e investigar, por ejemplo, a la Intendencia de Montevideo con los mismos criterios con que se investigaba en ese momento al gobierno central, que era de Jorge Valle. Es decir, yo aplicaba el mismo método, la misma metodología y la misma lógica, y eso era complicado. En ese ámbito hostil para trabajar, creo que me fogueé bastante, y también en ese ámbito tomé contacto con mucha gente de izquierda, obviamente, entre los que estaban las viejas momias de la izquierda, que eran parte del Consejo Editorial, Sacro Consejo Editorial de Brecha, Galeano, los Benedetti, toda esta gente. Y en ese marco conocí a alguien que era una fuente, en ese momento, política para mí, que era Jorge Zabalza, que tenía un discurso bastante disruptivo en relación a lo que era la izquierda institucional en la oposición, y era crítico a su vez de la izquierda ya en el gobierno departamental. Y a mí ¿te gustó que fuese autocrítico en realidad? Porque... No, a mí lo que me daba era, como periodista, me daba muchos insumos y me daba línea para poder... Y ahí empiezo a tomar contacto con Jorge y conozco algunos pormenores. A mí siempre me gustó la historia reciente, pero conozco algunos pormenores y detalles del accionar del MLN que me llamaron poderosamente la atención, como por ejemplo el hecho de que hubieran actuado luego de 1985, ¿no? A mí cuando tomo contacto con ese hecho que hoy parece muy natural hablar de las tupabandas, estoy hablando del año 2005, 2004, 2005, dije, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Cómo es esto, no? Claro. Y eso fue una línea poderosa, línea de investigación, que me llevó a escribir la biografía de Jorge Zabalza, que fue publicada en 2007, y si bien la biografía está centrada en él, es un trabajo... Bueno, ese libro rompió, que incluye, en el 2007 fue... Sí, se vendió muchísimo. Se vendió mucho y generó mucha controversia y relajo, y todo el mundo corría para todos lados. Sí, exacto. Fue un parteaguas en el tema de lo que son los libros de la historia reciente, y el tema de MLN. Pero ese libro de alguna manera, como te decía, está centrado en la figura de Zabalza, pero es fruto, digamos, de más de, 40 de entrevistas a más de 40 personas, ¿no? Extensas entrevistas. Entre ellos, mucha gente que aparece en carácter de fuente y que confirma el hecho de la existencia de estas... Yo nunca jamás utilicé el término tupabanda porque es un invento, es un neologismo que surge, pero de estas acciones armadas por parte del MLN en plena década de los 90 y más adelante aún. Y bueno, eso fue, digamos, que un insumo muy interesante para hacer lo que fue el primer trabajo periodístico de largo aliento
contenido en un libro, ¿no? Sí. Es decir, daba para un libro, no había donde publicar eso, tampoco Brecha jamás iba a soportar que yo publicara un libro de esa naturaleza. De hecho, ese libro me cerró las puertas de Brecha y de también otros medios que no necesariamente son de izquierda también, ¿no? Después, estos movimientos revolucionarios, esto es un jeroglífico mío, ¿no? Sí, sí. Se centraba en la financiación. Ajá. Y ahí es cuando falta financiación para diferentes cosas, vamos a buscar a los países que realmente nos puedan financiar. En este caso, y no yéndonos tan atrás, vamos a Venezuela, la incorporación de Venezuela al Mercosur. Uh-huh. ¿Cómo analizás esa parte? Y dame 2 o 3 que las tengo acá, por ejemplo, UMISA, Artech. Hay algo que pasó y quiero preguntarte en base a esto. Uh-huh. El relacionamiento del Frente Amplio, en realidad, no del Uruguay con Venezuela, sino del Frente Amplio con Venezuela. Hay algo muy grave que pasó y quedó ahí colgado en la historia, que fue las negociaciones del hijo de Tabaré Vázquez con el tema de software y demás. Y hay un nombre que sale que es Gómez Cannon, ¿no? Sí, señor. Contale un poquito a la gente, resumido, qué pasó con Gómez Cannon y qué era lo que iba a hacer Gómez Cannon antes de que se suicidara, ¿no? Gómez Cannon era un competidor directo del hijo del presidente en materia de software, y básicamente lo que apareció fue hecho fiambre en Punta del Este. Punta del Este, luego de haber anunciado que había recibido amenazas por parte de actores muy poderosos que obviamente estaban señalando a sus competidores, ¿no? El que llevaba adelante en ese momento al presidente, sí, al hijo del presidente, al prosecretario de la presidencia, en fin, fue un hecho que quedó sin investigar, ¿no? Como quedó el caso Feldman sin investigar, como todos los hechos que han sucedido, que en definitiva tenemos una fiscalía de corte que lo que hace es bajarle el pulgar, cerrar, archivar y decir ya pasó. Porque estamos sujetos a la discrecionalidad también. Y eso es para la justicia es un talón de Aquiles, porque estamos supeditados a la discrecionalidad, y más con este nuevo Código de Proceso Penal. Sí, sí. Pero acá, haciendo un resumen, UMISA, la de las casitas, sí, 162 millones de dólares. Artech, del hijo del presidente, en software, está unos 59 millones de dólares con Venezuela. Esto determinó que Gómez Cannon dijese que había cosas que no estaban muy transparentes con las negociaciones de Venezuela, y que se estaba haciendo mucha guita y que no había mucho retorno, que no entendía por qué tanta plata y que no había una contrapartida que justificase la cantidad de dinero. Y aparte no se le trancaron el ingreso a él, ¿no? A la competencia, ¿no? Sí, o sea, correte porque el nene terminó suicidándose en una playa de Punta del Este. Dicen que suicidándose, apareció muerto por lo pronto. Apareció muerto, yo digo lo que decía el titular, ¿no? Pasando por Aire Fresco, ahora volviendo al tema placeres, está el fondo de los pedidos rechazados por la bancada del FA para investigar estas cosas. Venezuela, mientras tanto Venezuela en decadencia total, lo que salió a defender en 2015 el PCNT y el Frente Amplio, a respaldar a Maduro, y dijeron desde el Frente Amplio que Venezuela gozaba de una democracia plena. Luego, unos años después, según Bachelet, la verdad que no es tan plena. No, sí, hay dictadura, está bien. Ya ahora sí hay dictadura, pero en ese momento salieron todos a defender. Sí, ¿cómo ves el tema de Venezuela en todo esto? No se terminan de definir, ¿no? Para eso es dictacracia, ¿no? Yo qué sé qué es, pero en definitiva sí es una piedra en el zapato. Ahora, porque estamos en campaña, obviamente, si no, estaban abrazados todavía, porque acá lo que hay, lo que se está haciendo es pagar favores. Venezuela, en definitiva, fue quien subvencionó el auge y el primer, sobre todo el primer gobierno de Vázquez y bueno, las empresas mafiosas estas que creó Mujica para su barra del MPP. Y acá lo que hay es, en definitiva,
connivencia con una dictadura asesina, criminal, y lo que no tienen básicamente hoy es la capacidad de resistir la vergüenza, ¿no? Porque en definitiva se les cae el tinglado cuando está el mundo entero señalando las atrocidades de un régimen que mata, tortura, asesina, desaparece y hace todas las cosas que a ellos les encanta señalar que una dictadura en Uruguay hizo hace 50 años, ¿no? Entonces, ¿con qué lo sostenés? Con nada, no lo podés. Entonces tenés que decir, bueno, no, Venezuela es dictacracia, porque es lo que dicen. Bueno, pero aún se defiende Cuba. Sí, lo mismo. Bueno, ni hablan, porque ahí va, se entra en Venezuela, pero no hay ningún periodista que diga, ¿y Cuba? ¿Y Cuba? Y no, bueno, sí, Cuba, ¿qué vas a hacer? Acá hacemos un informe. Cuba es una bandera para ellos, en definitiva. Claro. Entonces no... Sí, hay una falta de información, es como romántico, ¿no? Es como un discurso romántico. Vos has dicho, para que me quedó acá una frase colgada, que resume lo que se trabaja publicitariamente en la historia, dijiste. Sí. Y creo que es el discurso romántico que ha comprado a los millennials, por ejemplo, que hoy por hoy sale una manifestación, conozco a varios, que se dicen comunistas y tienen la foto del Che Guevara en un termo Stanley, por ejemplo. Sí, sí. Es una cosa muy rara. O la tienen al lado de la bandera de la diversidad. Raro. Cuando he subido y buscas un poquito en la historia y cómo se castigaba a los homosexuales por parte del Che Guevara, y en discursos públicos burlándose de los homosexuales, Fidel Castro, no importa, no vamos. Está en YouTube, Sí, no es algo que tenés que ser muy... Está en YouTube. En YouTube, están los libros de historia, están los archivos. La izquierda en general, la propia izquierda uruguaya era una izquierda homofóbica, misógina, machista, ¿no? Es decir, entonces, no, lo que hay ahora es la adopción de un nuevo discurso, el de la nueva izquierda, que forma parte de todas estas reivindicaciones, plataformas políticas que pertenecen a la esfera de lo social, de minorías sociales excluidas, porque en definitiva se nos acabó el discurso de la lucha de clases y la revolución social, y ya no tenemos más, en Uruguay sí tenemos un sindicalismo poderoso, pero no está centrado en el discurso de los sindicatos y los trabajadores. Entonces, ¿cómo pueden diferenciarse? ¿Qué es lo que tienen en definitiva como herramienta de uso político? Bueno, la corrección política, lo que está bien, porque vos, insisto, no podés ir contra todas estas plataformas, reivindicaciones, porque en definitiva a nadie le puede molestar que otra persona, si quiere fumarse un porro, se lo fume. A nadie le puede molestar que la gente haga de su culo un pito. A nadie le puede molestar que si querés ser una ardilla travesti, seas una ardilla travesti. Vos podés hacer lo que quieras. Ahora, yo te tengo ¿qué? Tengo que avalarte. No, a ver, hacelo como hiciste toda la vida, en tu ámbito privado, que es lo que hacemos todos. Digo, claro. Todos tenemos una vida privada y hacemos realmente de nuestro culo un pito. Ahora, el Estado metido en casa y avalando si hago o no hago, bueno, eso es dictadura, eso es izquierda, eso es urdopatía congénita, y eso es la enfermedad en la que ahora nos estamos metiendo y que está de alguna manera sustituyendo al marxismo clásico. Vos fíjate, a la otra enfermedad. El ejemplo que tenemos, dejamos de padecer. La ley trans, que en el primer artículo habla de una ideología impuesta por ley, porque te habla de sexo masculino, femenino u otros. La ideología de género es... O sea, pero la gente no se daba cuenta de eso. Decía, no, porque ¿por qué le vamos a quitar los derechos pobres a los trans? ¿Y por qué esto, por el otro? No es para los niños. No, pero fíjate que te están imponiendo una ideología por ley. Mañana te dicen que no se va a llamar más lunes, se va a llamar viernes, y vas a tener un problema de la semana. Entonces, es la imposición de ideologías. Federico, se nos termina el programa y